Buenos días a todos los estudiantes de noveno grado. En esta ocasión vamos a seguir trabajando siempre en nuestro libro. Recordemos que estamos trabajando en nuestro libro. Muy bien, pues vamos a ver la lección número 15. La lección número 15 que se llama Una visión 2020. Y la base bíblica para esta clase es Proverbios 3 del 1 al 6. Cuando tenemos claro el panorama, no hay nada donde perderse. ¿Cuáles son los valores principales de nuestra vida? Tenemos que tener una visión clara. La Biblia nos da la facilidad, el discernimiento de saber qué tipo de visión es la que estamos siguiendo. En esta semana estaremos estudiando qué significa la palabra discernimiento y la forma de aplicarla a las cosas que hacemos cada día. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernimiento? Saber cuál es lo correcto y cuál no es lo correcto bíblicamente, ¿verdad? Sabemos que a veces dice la palabra misma que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Eso quiere decir que también tenemos que tener la facilidad de discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Aprendemos dos términos muy importantes que son fundamentales para llevar una vida con madurez: la inteligencia y la sabiduría. Todos somos inteligentes, nadie es dondo, como disculpa la palabra, tonto, nadie, todos somos inteligentes. Y la palabra sabiduría es saber hacer bien las cosas, saber hacer bien las cosas. A esta agreguémosle el discernimiento, ¿verdad? Como elemento importante, que aparte de la inteligencia, aparte de la sabiduría, tenemos que ver lo que es el discernimiento. De acuerdo a la diccionario de la Real Academia, la palabra discernimiento significa juicio por medio del cual percibimos, declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. ¿Qué quiere decir? Nuestra capacidad de diferenciar lo bueno como lo malo. Algunos sinónimos de esta palabra son lucidez, racionalismo, sensatez, juicio, perspicacia, razón, sentido, conocimiento. Vemos acá algunos sinónimos de la palabra son. ¿Cuáles son algunas palabras de los opuestos a la palabra sinónimo de lo que es discernimiento? ¿Cuáles son? Como confundir e ignorar. El discernimiento, si no sabemos discernir, nos hace confundir y nos hace ser ignorantes a las cosas que a veces comúnmente no sabemos, y a veces no sabemos algo, lo inventamos o buscamos en internet para saber qué significa esto. Una inteligencia aplica a la vida diaria. Bueno, ok, veamos. Las películas en 3D. ¿Cuál fue la última película que viste en 3D? Veamos. ¿Qué es una película en 3D? La película en 3D es una ficción. Vemos que algo fuera de lo normal, algo que uno se pone en los lentes y ve sobrenatural, pero eso es una ficción. Veamos, podemos discernir ahí qué es ficción y cuál es la realidad. Dice, ¿cuál fue la última película que viste en 3D? ¿Cuál fue la que más te gustó e impresionó? Ahí tienes que poner cuál fue. Luego dice, ¿qué recibiste en la taquilla del cine cuando pagaste la entrada para ver una película en 3D? Pues recibimos un ticket. Recibimos un ticket, pero también recibimos los anteojos o los lentes especiales para recibir este tipo de película, ¿verdad? Cuando hablamos de una visión 2020. Luego vemos qué pasaría si la mitad de la función nos quitaran los anteojos o los lentes especiales. ¿Qué pasaría? Que si nos quitaran, no viéramos la ficción que estamos viendo. Viéramos la realidad de las cosas. Luego, más adelante, vemos en la página 36 de nuestro libro, siempre, posiblemente no vamos a tener que enfrentarse a este tipo de decisiones en la vida. No solamente es importante el qué, saber discernir, saber qué es lo que nos va a venir a nuestra vida. Entonces nuestro libro de Proverbios nos da la estrategia para madurez y poder responder este tipo de cosas que son necesarias a nuestra vida. Bien, veamos acá, siguiendo con lo que es la pregunta. Dice, posiblemente no vamos a tener que enfrentar ese tipo de decisiones en la vida. No solamente es importante
Es que tener conocimiento, discernimiento, sabiduría e inteligencia. ¿Qué es discernimiento? Si no es inteligencia y sabiduría. Ahora ven, leamos, dice Proverbios 3 del 1 al 6 y tenemos que responder esta pregunta. ¿Qué elementos se recomienda cuidar, recordar, atesorar o guardar? Versículo 1 dice, cuando ya hemos leído Proverbios 3 del 1 al 6, la respuesta sería en el versículo 1 sería la enseñanza. Luego en el versículo 2, en el versículo 3 nos dice el amor y la verdad. El amor y la verdad. Tienes que ver con su palabra, es decir, la Biblia o mandamientos. En la figura de colgar, como collar, el amor y la verdad, ¿qué significa? La respuesta sería una constante en nuestra vida. Una constante en nuestra vida. Una constante en nuestra vida. Tenemos que ahí por delante las cosas. En el versículo 4, ¿cuál sería el resultado de todas estas? El favor de Dios, una buena fama. El favor de Dios y una buena fama. Bueno, el discernimiento se alimenta de acciones sabias con inteligencia que debemos desarrollar cada día. Proverbios 4 del 10 al 12. Vemos el versículo 11. Utiliza la figura que nuevamente utiliza, veamos acá, utiliza la figura de caminos y sendas para ilustrarnos lo que la vida de las personas pueden dirigirse para buen camino. El personal dirige cada situación en su vida cuando permites que el versículo 12 nos dice que nos confirma que no tropezaremos, no nos equivocaremos. La clave para esto es nuevamente guardar los mandamientos y escoger bien nuestra palabra. Nuestra palabra. De esa manera nosotros estamos trabajando a ser sabios. Vemos lo que es una película, ¿verdad? Una película en 3D que es una ficción, no es la realidad. La visión del 2020 es que nosotros tengamos sabios, seamos inteligentes y tengamos discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Saber entre lo bien y el mal, saber qué me conviene y qué no me conviene, saber qué es lo que me rodea y cuál es lo que no me rodea. Ese ha sido lo que hemos aprendido hoy, saber qué es lo contrario a no discernir. Sería lucidez, sería insensatez, sería sin sentido común, sería ignorancia. ¿Cuál es lo real? Es que discernir las cosas que nos convienen. Bueno, eso ha sido todo para la clase de hoy. Recuerda, envía la evidencia de tu clase. Que Dios te bendiga.